Bendiciones, mis amados. Bueno, estamos entrando en el terreno para el cual el Señor me levantó para este tiempo. Sí, porque un profeta no tiene palabras comprometidas con ningún ministerio, ni con ningún concilio. Un profeta es una persona que Dios debe de levantar en cada tiempo para exhortar, edificar, sembrar o destruir cosas que se están haciendo malas. Así fueron todos los profetas del Señor en la Biblia. Y como vamos a entrar al tiempo que nos toca vivir ahora, tiempos difíciles, determinantes, complicados, pero donde la Escritura enseña cómo nos debemos de portar para que nos vaya bien. Ahora, quedamos en que la palabra es muy importante en la vida de todo creyente, pero la palabra es importante cuando no se lee como leer un libro, sino cuando el Espíritu Santo te revela lo que tú lees. Y recuerda que el Evangelio estaba escondido en el Antiguo Testamento y el Señor Jesucristo nos lo reveló con ejemplos en su ministerio y luego le dio a Pablo y a Pedro y a Santiago y a Judas la inspiración para explicar lo que él hizo, que fue transportar la gracia de Dios a la cruz para entregándola. Entonces la palabra es importante si nos es revelada por el Espíritu Santo, porque entonces tenemos iluminación. Entonces, a Juan en la isla de Patmos se le presentó el Señor Jesucristo, se le mostró como Él era en su gloria y en la visión que le dio, le mostró el comportamiento de 7 iglesias en Asia. Siempre he escuchado la comparación de la iglesia de hoy con una de esas 7 iglesias. Y de verdad que tiene mucho metraje, ¿no? Para recorrer. Pero en definitiva, cuando el Señor llama a cada mensajero ángel, no es que lo esté comparando con un ángel en el cielo. ¿Por qué razón? Porque a estos 7 ángeles Dios los reprende. Y cuando Dios reprendió a los ángeles en el cielo, los echó a la tierra. O sea que esto es para personas que cumplen lo que en el griego se lee ángel, que es mensajero de Dios. Y Dios reclama a estas 7 iglesias cosas que estaban haciendo bien, pero habían otras que no las habían hecho como él quería, sino que habían dejado de obedecerlo y hacían cosas como ellos querían. Pero pues yo no me voy a detener en lo de las 7 iglesias, sino que esa es la introducción para lo que vamos a mirar, que es el tiempo que nos toca vivir. Porque si a eso nos fuéramos, pues 6 salen muy mal libradas y la que más o menos sale bien es Filadelfia. Pero vamos a ver lo que a Juan se le fue mostrado en visión, porque a él se le mostró el tiempo que estaban viviendo, atrás de ese tiempo que él ni había visto, y se le mostró el futuro. Pero tenemos que respaldar esto. No quise meter a Isaías y a Jeremías en algunos detalles que tienen que ver con esto de la parte apocalíptica, porque suficiente tema tenemos con Ezequiel y Daniel. Recuerda que Daniel fue el profeta que Dios y constituyó para estar entre los gentiles. Y a Ezequiel Dios lo constituyó para hablarle al pueblo de Israel. Tienes que
mirar, te di una tarea como de 10 o 12 capítulos para que te dieras cuenta de eso, porque ahora vienen los comparativos para llegar a poder estudiar los 7 sellos. Y tenemos que saber con puntualidad en dónde empezó el rollo, cómo se selló el rollo y qué es lo que está pasando hoy. Pero primero vamos a hablar de Apocalipsis 1:19, porque todo el Apocalipsis fue basado en esto que se le dijo a él. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder. O sea, demostró cosas, ¿cierto? Que estaban pasando allí ahora y que verían para un futuro. Las que han de suceder después de estas. ¿Y qué fue lo que le mostró? Las 7 iglesias. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de las 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea, cuando Dios levanta una obra, ese es un ángel. No un ángel con alas, ni un ángel del cielo. Recuerda que el significado es que esa persona es portadora del mensaje que Dios da. Y entonces a las 7 iglesias, ahí todas hicieron cosas que él no había mandado a hacer, lo habían dejado de hacer. ¿Ya? Entonces, dice, son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias, la congregación. Entonces, lo que vamos a ver aquí, ya pasamos, eso tienes que estudiarlo tú y si Dios me lo manda a hacer, toda otra cosa, pero tienes que estudiar tú lo de las 7 iglesias bien detenidamente. Pero ahora vamos a después de las 7 iglesias que aparece Apocalipsis 4, que es la visión del trono de Dios que le es mostrado a Juan y ahí empieza a caminar el futuro. Y después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera vez que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, o sea, el Señor Jesús, él está reconociendo que como en el primer paso le enseñó a las iglesias y él pudo mirar la figura. Ahora mismo le vuelve a hablar. Sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. O sea, todo lo que él reclama es iglesias que tengan una fe probada. Tú lees cada una de las 7 y palabra de verdad que se cumpla y cambie vidas. ¿Ya? Ahora, ¿qué es el requerimiento? Que no hayan más ángeles o pastores que en lugar de alimentar ovejas, como se habla en Mateo 25, del 31 en adelante, copialo porque no voy a entrar en el tema, sino simplemente darte un sapullidito ahí. No más pastores que en lugar de alimentar las ovejas y enseñarles a depender de Cristo y el Espíritu Santo, porque eh, me ha tocado del Evangelio que 31, 32 años, pone 31. He visto más gente amando y casi que adorando a un ángel de la iglesia o un pastor que el mismo Dios. Tratan de servirle desaforadamente para tener un lugar en la congregación. ¿Ya? Se hacen serviles, pero no lo hacen para Dios, lo hacen para el hombre. ¿Ya? En lugar de alimentar las ovejas y enseñarles a depender de Cristo y el Espíritu Santo, se han convertido en payasos motivadores. Sí, gente que vende ilusiones, entreteniendo las cabras. Sí, porque cuando usted lleva a unas personas a que le sirvan a usted, en vez de servirle al Señor, en vez de enseñarles a depender del Espíritu Santo y de la palabra de Dios como usted lo hace, ¿ya? Entonces, usted solamente se convierte en un payaso motivador, que lo he dicho muchas veces, ¿ya? Un evangelio que solo es motivación y motivación, y lo que están haciendo es entreteniendo lo que Dios quería que fueran ovejas y son cabras. Léete Mateo 25, del 31 adelante, no te lo estoy inventando, ahí está escrito, ¿ya?
enseñándolo solo al bienestar personal. O sea, toda la motivación es para la carne del hombre, lo que hablamos en capítulos anteriores, ¿ya? Motivándolo solamente para su bienestar personal. Pero sí, que no se olvide de invertir en la obra, porque la condición es que si él invierte en la obra, le va a ir bien. Lo hacen dependiente de sus doctrinas, ¿ya? Entonces, ahora, después de que le habló a él de eso, ahora le va a mostrar otras cosas diferentes. Recuerda, Mateo 25, 31 en adelante, para que no me eches la culpa y me digas, ya el profeta me llamó cabra. No, yo no sé si eres cabra o eres oveja, no te conozco, no te veo. Eso lo tienes que discernir tú mismo. Y yo espero que estés dentro del grupo. Caramba. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos sentados en los tronos. Había el trono del Señor y habían 24 tronos más, donde estaban unos ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos y voces de trueno, y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son, ojo con esto, que son los 7 espíritus de Dios. Recuerda que Dios es uno solo. No es que hay 7 espíritus que vinieron sobre Jesús, no. La manifestación de cada espíritu está con E mayúscula porque lo hace el Espíritu Santo. Que fue lo que Isaías pudo ver en el capítulo 11. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el de inteligencia, el de consejo y el de poder, Espíritu de conocimiento y el temor del Señor. Todo esto voy muy rápido porque quiero entrar al tema. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser era semejante a un becerro, el tercer ser tenía rostro como el de un hombre, y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Ok. A él le es mostrado un ser que tiene muchos ojos, ¿ya? Y que representa al león, al becerro, al buey, al hombre y al águila. Dicen los teólogos de todos los siglos, y ahora vamos a mirar los comparativos para que tú saques tu propia decisión, que esto representa los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el cuarto ser era semejante a un águila volando, y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche no cesaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios. Y cada vez que los 24 ancianos adoraban, colocaban sus coronas delante del Señor y decían: el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, Jesús Cristo. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Recuerda que hablamos de la palabra, el poder que tiene la palabra la semana pasada. Ella puede ir dentro lo más profundo de ti, examina tus pensamientos y tus intenciones, y que delante de ella estamos desnudos. Y que ella tiene esos ojos para mirarnos. Entonces, de allí
depende según la intención, si Dios se monta en la oración que tú haces o Dios se baja de esa oración, no está ahí, ya. Entonces, a la iglesia, a las 7 iglesias les reclamó la palabra, a las 7 completas, ¿ya? Y aquí está hablando qué fue lo que escribieron los 4 evangelistas, las palabras que el Señor Jesucristo dijo. Entonces, entre esas palabras que el Señor dijo, una que hablamos en días pasados, cuando hablamos de Dios, es muy poderosa. El primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo lo que tú tienes. ¿Ya? Y el segundo era amar al prójimo. Y las 7 iglesias tienen falla en eso. Entonces, cuando nosotros estamos hablando aquí de que todas las cosas fueron creadas por Él, por la voluntad de Él existen y fueron creadas, y tú vas a Hebreos 11, del 1 al 6, te vas a dar cuenta que todas las cosas existen por una palabra que Dios habló. Se sostienen por la misma palabra. Y las cosas se forman y se crean por esa misma palabra. Pero ¿qué pasa? Esa palabra era llevada por el Espíritu Santo. Entonces, el tiempo que le viene a la iglesia no es un tiempo de fábulas, no. Es un tiempo donde la palabra tiene suprema importancia. Tenemos que tener temor para hablar cosas en donde Dios no está apuntando. Este tiempo del 20 al 30 va a ser súper espiritual. El mundo va a querer saber y conocer de Dios más que todos los siglos, ¿ya? Y ahora con la facilidad que tú tienes en este momento, tú puedes encontrar miles y miles y miles de enseñanzas por internet, como nunca antes, ¿ya? Pero es bien importante que tú te nutras de palabras que edifiquen tu ser interior, porque en el tiempo que viene, ya vas a ver cuando miremos los sellos, solamente los que puedan tener una fe que se pruebe, porque es que la fe no fue hecha para los momentos de dicha, no fue hecha para los momentos de abundancia, no, la fe está hecha para los momentos de necesidad, donde tú y yo no podemos hacer nada, donde solamente el único fin y la única roca firme para pararnos es tener una palabra de Dios que esté tatuada en tu mente, en tu corazón, en tus ideas, en tus conceptos, en tus principios, para que el Espíritu Santo la pueda dirigir y pueda llamar de la existencia en lo invisible a la existencia en lo físico. De eso se trata, ¿ya? Pero vamos a mirar, si vamos a ver, sí tengo tiempo todavía. Vamos a mirar cómo Dios profetizó con Ezequiel y con Daniel. Todo lo que vamos a mirar ahora, porque quiero entrar a los 7 sellos, inmediatamente volver a la parte que no terminamos de Mateo 24. Hay una parte ahí que pertenece al tiempo de hoy. ¿Ya? Entonces, miremos los comparativos. No te voy a leer todo, porque te di una tareita, espero que la hayas hecho. Te dije, léete los primeros 8 o 10 capítulos de Ezequiel para que tú veas lo que sucede. Porque si yo te leo aquí todo eso, nos vamos a gastar el año solamente que examinando a Ezequiel. Pero te doy algunas partes que no me gusta enseñar así, coger 4 o 5, así saltar a otro, pero esa tarea tenías que haberla hecho tú. Que la visión de los seres vivientes y las ruedas, le puse por título a esto. Sucedió que en el año 30, al 5.º día del 4.º mes, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron
y vi visiones de Dios. En aquel día 5 del mes, en el quinto año del destierro del rey Joaquín, la palabra del Señor fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Usí, en la tierra de los caldeos junto al río Quebat, y allí vino sobre él la mano del Señor. Y entonces él comienza a relatar la figura que está viendo el Señor, que es la misma que Juan está viendo. Ya en su centro habían figuras, dio su trono y tono, en su centro habían figuras semejantes a 4 seres vivientes. Y este era su aspecto. Tenían forma humana, lo mismo que está hablando en Apocalipsis Juan. Tenía cada uno 4 caras. Él ve a cada persona con 4 caras diferentes en una sola cara. ¿Ya? Y 4 alas. Cada uno de ellos, sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como la planta de la pezuña del ternero. O sea, ten en cuenta que el buey en la escritura representa los siervos, los que trabajan, los que hacen el trabajo arduo, duro. ¿Ya? Por eso cuando la pierna eran rectas, ¿ya? Y que su planta era como una pezuña, está hablando de un buey. O sea, está hablando de alguien que sirve. Él está viendo los 4 seres como servidores de Dios, hechos con el propósito de servir, ¿ya? Y brillaban como bronce bruñido. Bajo sus alas, a sus 4 lados, tenían manos humanas. En cuanto a las caras y a las alas de los 4, sus alas se tocaban una a la otra y sus caras no se volvían cuando andaban. El hecho de que se tocan unas con otras es una alegoría de cómo ellos podían volar ahí juntos y se tocaban, se unían. ¿Por qué razón? Porque los 4 evangelios son eso. 4 personas inspiradas por el Espíritu cuentan muchas veces un mismo milagro, una misma señal, una misma palabra desde la perspectiva que él lo escucha. Pero cuando tú lo miras y lo sacas aparte, todos coinciden. Por eso es que las alas se tocan y se unen. ¿Ya? Como la cara y la forma de sus caras era como la cara de un hombre. Los 4 tenían cara de león a la derecha y cara de toro a la izquierda, y los 4 tenían cara de águila y cara de hombre. Así eran sus caras. Sus alas se extendían por encima, con 2 se tocaban uno al otro y con 2 cubrían su cuerpo, y cada uno iba de frente y hacia adelante. A donde quiera que iba el espíritu de esa persona que tenía ese rostro, iban ellos. Fíjate que no toca ni alma ni corazón, guiados en su espíritu por el espíritu, ¿ya? Sin volverse cuando andaban. O sea, una vez que empezaban algo y se empecinaban en hacer algo, en ir a un lugar determinado, a trabajar allí como siervos del Señor, no tenían regreso, solamente hacia adelante y para conquistar. Porque los evangelios están hechos para ir adelante en el reino de Dios. Ahora, ¿sabremos cuál es el reino de Dios en la tierra? ¿O buscamos el reino del hombre en la tierra usando el evangelio? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos en esta situación, tenemos que saber a quién vamos a tener que obedecer de aquí en adelante. Si hemos sido flácidos o no hemos puesto cuidado a estas cosas, de aquí en adelante, tiempos difíciles, ¿ya? Tiempos de mucha necesidad, de mucha angustia, ¿ya? La iglesia va a caminar como nunca, por palabras de Dios. Dios le hablará, como hablamos en capítulos anteriores. Él es omnipresente, va a estar con todas las personas en todo el tiempo, al mismo momento, y a cada uno le va a dar algo diferente.
¿Por qué? Porque lo que tú necesitas no es lo mismo que yo necesito. Entonces, ese es nuestro Dios poderoso, ¿ya? Luego te voy a saltar al 15 y dice, miré a los seres vivientes y aquí había una rueda en la tierra junto a cada uno de los seres vivientes de 4 caras. Una rueda es para girar, para poder caminar, para poder andar hacia adelante. El aspecto de las ruedas y su hechura era como el brillo del crisolito. Y las 4, que eran una para cada uno, tenían la misma forma. Su aspecto y su hechura eran como si una rueda estuviera dentro de la otra rueda. Esto es precioso, que es lo que te decía ahora. Cada uno tenía una rueda, pero cuando andaban parecía que las ruedas se metían una dentro de la otra, pero podían andar y no se trastocaban ni se caían al piso, nada. ¿Por qué? Porque es lo que te hablaba de los 4 evangelios que a la final hablan de los mismos puntos, aunque ven el milagro de diferente manera. ¿Ya? Cuando andaban se movían en las 4 direcciones. Y esto es precioso. Esto es preciosísimo. Me encanta. ¿Por qué razón? Porque el Evangelio está aquí cumpliendo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, que fuéramos al mundo, hiciéramos discípulos, evangelizáramos el mundo con los 4 evangelios. ¿Eh? Mira esto. ¿Por qué? Porque es que los 4 evangelios, lo más importante del evangelio es la venida del Señor, la ida a su cruz, la resurrección del Señor, ¿ya? Y cómo estuvo impartiéndoles a ellos y hablándoles de que no se atrevieran ni a testificar de él si el Espíritu Santo no venía en ellos con poder, sobre ellos, ¿ya? Entonces, el andar en las 4 direcciones es lo que el Evangelio ha hecho desde que mi Señor se fue al cielo, ¿ya? Entonces, los 4 evangelios se enrollan, caminan en todas las direcciones que tiene el mundo, pero van, sin volverse cuando andaban. O sea, cuando usted sale a hacer algo para Dios, no tenga retroceso. Ese es un estancamiento que ha tenido la iglesia. No, que es que fulano no me ayudó, es que fulano no vino, es que esto está muy complicado, es que las personas no me ayudan, no vienen. No, hermano, usted está equivocado, usted no está caminando dentro de las ruedas. Porque aquí lo que fue anunciado muchísimos años antes que el Señor viniera era que cuando las ruedas estuvieran girando, si usted gira con ellas, ellas van a llevarte por los 4 puntos. Y los 4 puntos aquí pueden representarse en tu ciudad, en la aldea, en el pueblo en que estés, en el país en que tú estés. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo tiene que llevarte a los 4 puntos cardinales a conquistar, porque fueron hechos para eso. Dice que no se volvían atrás, siempre caminaban hacia adelante, hacia lo que tenían que poseer. Sus aros eran altos e imponentes, y los aros de los 4 estaban llenos de ojos alrededor. Recuerda que vimos que la palabra tiene ojos. Recuerda que vimos que la palabra puede ir a lo profundo de tu corazón para mirar qué piensas y la que estás pensando, qué intenciones tienes. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque usted puede tener mucha palabra que en usted sea literatura, o sea, conocimiento. Porque las intenciones que usted tiene es que en esa palabra se beneficie usted. Y esto está hecho, ya te lo dije, no para nuestro beneficio, sino para el beneficio del prójimo. Es de la única manera que amamos al prójimo, queriendo que a ellos le vaya mejor que a nosotros. Y cuando hacemos eso, a nosotros nos va bien. Nos va bien, ¿ya? Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas se movían con ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas también se levantaban. Y a donde quiera que iba el espíritu de cada ser viviente, iban ellos en esa dirección. O sea, si usted toma, precioso, si usted toma decisiones para conquistar su ciudad, su barrio, y usted coloca su mente para que el evangelio
de nuestro Señor Jesucristo sea entregado, apenas usted hace eso, las palabras de mi Señor Jesús comienzan a examinar y a mirar la gente. Y entonces, ¿quién es el que recibe la información para conquistar? Tú y yo. Tú y yo. Porque cuando nuestro espíritu está en la dirección del Evangelio, de conquistar con el Evangelio, el Espíritu Santo hace que las palabras que hablemos traigan el fruto para nuestro Señor. Y las ruedas se levantaban juntamente con ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. ¡Ah! ¡Qué lindo! Yo no sé si tú lo puedes observar. Si tu espíritu está puesto para el evangelio que conquista al pecador, que conquista al que necesita, si tu evangelio está, mira, el Señor Jesús se preocupaba por estar, tú lees la Biblia, pecadores, prostitutas, los que robaban en el gobierno, los que robaban al mismo pueblo de Israel, cobrándole impuestos. Él estaba con los ávaros, él estaba con el tacaño, él estaba con el egoísmo, él estaba con la persona imperfecta. Porque para eso es el evangelio, para que el imperfecto sepa que el Señor le ama, que el Señor desea traerlo. Y entonces cuando tu espíritu y el mío usan el evangelio para ese trabajo que el Señor desempeñó, nos va a ir bien. Cuando ellos andaban ellas, y cuando ellos se detenían ellas. Mira este pedazo. Esto es tremendo, hermano. Cuando usted deja de hacer la labor, el evangelio que produce esa vida se detiene en su vida. Usted no avanza. No puede. Porque no es el plan de Dios. No es la forma del Señor. ¿Ya? Porque nos enseñamos a dar doctrina y doctrina y doctrina y doctrina, pero no hacemos esto. Y esto fue profetizado muchísimos años antes de que el Señor viniera a este mundo. Pero cuando usted se detiene la evangelización. Se detiene que el Señor sube las almas a la obra. Porque Él hoy, el Señor Jesucristo sigue haciendo su obra, sigue haciendo las señales, sigue haciendo los milagros, sigue llamando a los imperfectos, ya a los que murieron en la cruz con Él. Imperfectos, no todos van a venir. Hubo uno que no quiso, el otro dijo que sí, y estaban por igual de culpa. O sea, no tenemos que trabajar basados en que a todo el que le hablemos venga. No es así. Si no, no habrían ovejas y no habrían cabras. Léete Mateo 25, 31 en adelante. ¿Ya? Se detenían ellas porque usted se detiene. Porque usted es el portador del evangelio. Yo soy el portador del evangelio. Cuando nos detenemos, se detienen. Entonces, la obra no produce porque nosotros nos detuvimos. Y entonces después queremos que las cosas nos salgan bien. ¿Ya? Y cuando ellos se detenían ellas. Y cuando ellos se levantaban de la tierra, y esto es importante, esta alegoría es tremenda. Cuando usted se levanta de la tierra, recuerde lo que pasó. Al pueblo de Israel se le enseñó que el Señor iba a entrar por la puerta para que la gloria de Dios pueda ser tomada por ellos. Y Jesús entró al templo por la puerta, pero ellos no lo reconocieron. Ahora, en el capítulo 47 a Ezequiel se le muestra que como ellos no lo recibieron, la presencia del Señor salió del templo y comenzó el río de Dios a andar por lugares que ellos no caminaban. Y aún dice que el mar muerto, el salado, en una alegoría, dice que convirtió su agua en dulce, en potable, y que los peces del mar vinieron a ese mar muerto, y que a las orillas
no cabían los pescadores tirando redes. Léelo. Te vas a dar cuenta del tiempo glorioso que viene para nosotros ahora en la iglesia. Este es el tiempo. ¿Ya? Las ruedas se levantaban juntamente con ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Ay, hermano, esto es maravilloso, pero parece que se me terminó el tiempo. Pero seguiremos, porque tenemos que unir a Ezequiel, Daniel con Juan, para que tengamos un piso sólido, firme, cuando hablemos de los jinetes del Apocalipsis que hay. Mira, yo nunca me he atrevido a hablar del Apocalipsis porque he estado por años examinando y examinando. He tenido el privilegio de poder escuchar a mucha gente y saber quiénes están muy bien y quiénes están equivocados. Y haciendo un tamizado de todo eso, más lo que el Señor me revela, puedo hoy entender mejor las cosas que hace 30 años atrás. Pero se me terminó el tiempo. Mis amados, las tareas son para cumplirlas. Si usted no lee los primeros 8 o 10 capítulos de Ezequiel, ya, y no se lee Daniel completo, por lo menos del 7 hasta que termina, usted no va a entender nada de cuando yo empiece a hablar. Yo no puedo desmenuzar esos 2 libros porque me tomaría años hacerlo. ¿Ya? Entonces, usted tiene que ayudarme sentándose, pídale al Espíritu que le revele para que usted pueda apreciar por qué Ezequiel fue levantado con tanta furia de parte de Dios para que el pueblo hebreo y el israelita pudiera entender el por qué Dios no estaba con ellos. ¿Ya? Y después a Daniel, cómo nos va a enseñar a través de él, juntamente con Ezequiel, los 7 sellos. Bueno, mis amados, que el Espíritu Santo me los bendiga, que mi Señor Jesucristo, que todavía está en nuestros corazones, ya nos hable y nos dé las pautas para vivir el tiempo que viene seguro de que si le permitimos a nuestro Señor Jesucristo hacer la obra, Él te va a usar a ti y a mí y a cualquiera que me esté escuchando. Lo único que Él requiere es obediencia a su palabra y una palabra que te implante el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo. Amén y amén.